Bienvenidos una vez más a esta presentación. Hoy quiero hablar de un tema que puede llegar a ser controversial tal vez, que es la Eucaristía vegetal. No tiene un sentido religioso, porque vamos a hablar de la conciencia crística, el Cristo, pero tiene que ver más con un nivel de conciencia, no es religioso. Esto lo vi reflejado en muchos libros. Esta es una recopilación de información de este último tiempo, de estos últimos meses que estuve haciendo a través de mi recorrido por muchos libros. Por ejemplo, autores como Bárbara Marciniak, Bárbara Hanclough, incluida Neidi Margonari. Neidi Margonari es una elaboradora de esencias florales, de las esencias florales de Saint Germain. Y ella menciona esto de la Eucaristía vegetal en uno de sus libros que se llama Las esencias florales y la jerarquía divina. Por eso me pareció súper importante que esté relacionado. Ella en este libro, les voy a leer un fragmento que es el que me inspiró para hacer esta presentación. En el libro menciona que Cristo nos indica que el reino vegetal, y específicamente en la primavera, durante la floración, es donde podemos encontrar los elementos necesarios para poder conquistar nuestra ascensión a través de las esencias florales. Las oscuridades por nosotros creadas, llámese enfermedades, y que tanto sufrimiento nos causan, serán erradicadas por la luz contenida en las flores. Es de extrema importancia que nosotros sepamos en qué error estamos incurriendo y corregirlo. La enfermedad seguirá nuevamente si continuamos insistiendo en el mismo error. Las esencias florales harán nacer en nosotros la conciencia crística. De esta conciencia nace el Cristo en cada uno. Porque la mayoría de la información, lo que dice en realidad es que potencialmente cada ser humano tiene en sí mismo la posibilidad de despertar esta conciencia crística, pero que para poder llegar ahí tenemos que hacer como un trabajo interior de depuración. Bueno, iniciamos con la presentación. Este encuentro lo quiero abrir con esta imagen que me acompaña ya hace mucho tiempo, que es la del poeta persa Omar Khayyam. Este poeta escribió hace casi ya 1000 años que hemos llegado a este universo sin saber por qué ni cómo, y que partiremos de él del mismo modo, sin haber comprendido del todo el misterio de nuestra estancia. Esta afirmación, lejos de ser desesperanzada, expresa una verdad profunda. La condición humana nace en el misterio y solo puede madurar habitándolo, no dominándolo. Todo lo que vamos a compartir hoy gira alrededor de esa intuición. Y vamos a hablar de la Eucaristía vegetal y de cómo se entreteje en la terapia floral, como dos formas de un mismo gesto. Recordar que somos parte del impulso de la vida. El ser humano no es, como muchas veces se cree, un producto cerrado y terminado de la evolución, sino un viajero en proceso. Alguien que llega a este mundo con una conciencia incompleta, fragmentada y que debe recorrer un camino de integración. Dante Alighieri lo expresa con claridad simbólica. El hombre se descubre un día perdido en una selva oscura, no porque haya fallado, sino porque despierta desorientado. Generalmente uno se encuentra en esta noche oscura del alma, pero esta noche oscura comienza con una pregunta sincera: ¿qué es lo que quiero realmente? Es la condición misma, la noche oscura, del que empieza a ver. El viaje que sigue no es exterior, sino interior. Descenso, purificación, integración y retorno con una conciencia ampliada. Es el mismo arco que, sin saberlo, recorre quien se acerca con honestidad a la terapia floral. En ese recorrido aparece una clave que la modernidad olvidó: la relación del ser humano con el reino vegetal. En muchos escritos se dice que en el reino vegetal reside la respuesta a todas las patologías que el hombre puede llegar a presentar.
Rudolf Steiner nos ofrece una imagen reveladora. Dice que la planta es en cierto modo un sistema nervioso exteriorizado. La planta no concentra la percepción en un cerebro, su sensibilidad está distribuida, abierta, rítmica, vive en contacto constante con la Tierra y el cosmos. El ser humano, en cambio, interiorizó esa sensibilidad, la replegó hacia adentro y formó el sistema nervioso y la autoconciencia. Esa interiorización tuvo un precio. Ganamos individualidad, pero perdimos ritmo. Y de ahí viene la hiperestimulación, el estrés, la ansiedad, la fragmentación interior. Jonathan Black, en su libro La historia secreta del mundo, nos cuenta desde un marco simbólico y rescata grabados europeos donde aparecen los hombres mandrágora, figuras humanas que emergen de raíces vegetales, no como un hecho literal, sino como una imagen de una conciencia que aún no se había separado del todo del reino vegetal. Durante siglos el ser humano se pensó como continuidad de la vida, no como un sueño. La energía vegetal no es una práctica aislada ni una técnica, es un acto de comunión con la vida. Comunión significa participar de una misma sustancia y de un mismo pulso. Así como la Eucaristía cristiana simboliza la integración del principio crístico, unidad, amor, coherencia, la Eucaristía vegetal simboliza el reconocimiento de que la vida humana no está separada del entramado vivo de la tierra. Cristo, leído en profundidad, con una mirada alquímica, no es solo una figura histórica, es el arquetipo de la integración total. Espíritu, alma, cuerpo y naturaleza alineados. Por eso no se opone a la naturaleza, la transfigura. El pan y el vino, frutos de la tierra, transformados, son símbolos de una verdad mayor. La materia puede volverse consciente cuando es atravesada por el amor y la coherencia. Neidi Margonari, en las esencias florales y la jerarquía divina, retoma este hilo. Plantea que las esencias florales no son simples remedios naturales, sino instrumentos vibratorios al servicio de la evolución de la conciencia humana. Aquí la terapia floral deja de ser solo terapéutica y se vuelve, en sentido pleno, una forma de Eucaristía vegetal. Para comprender cómo ocurre esta integración, las tradiciones esotéricas hablan del cuerpo etérico. No es un concepto poético, es la matriz vital que organiza la vida. Antes de que un desequilibrio se manifieste en el cuerpo físico, hay una alteración en este campo de energía y ritmo. La salud, vista así, no depende solo de sustancias o intervenciones externas, sino de la correcta distribución de la energía vital. Las esencias florales no actúan por química, sino por resonancia. Y la resonancia ocurre en el mismo plano donde la planta vive naturalmente, el plano etérico. Funcionan como puentes entre la conciencia vegetal, rítmica, ordenada, coherente, y el ser humano moderno, cuya vida interior se ha vuelto caótica y desincronizada. No fuerzan procesos, no corrigen por imposición, recuerdan el ritmo. En eso consiste, en lo más íntimo, la terapia floral, en devolvernos al pulso del que nunca dejamos de ser parte. Pero recordar el ritmo no es un proceso cómodo. Cuando el cuerpo etérico empieza a reorganizarse, emerge la sombra, emociones reprimidas, miedos, hábitos, formas de pensamiento cristalizadas. Aparece todo eso que habíamos guardado para poder seguir funcionando. La purificación no es castigo, es liberación de la energía atrapada. Integrar la sombra devuelve fluidez al sistema bioenergético y con ella coherencia al sistema nervioso. Vivimos un tiempo de amplificación. Lo que antes podía permanecer oculto hoy sale a la superficie, no porque el mundo esté peor, sino porque la conciencia ya no puede sostener la fragmentación sin sufrir.
Y en este contexto, el reino vegetal se presenta no como un recurso, sino como un maestro silencioso del ritmo. Y la terapia floral como uno de los lenguajes a través de los cuales ese maestro nos habla. Y aquí volvemos a Omar Khayyam. Si hemos llegado a este mundo sin saber por qué ni cómo, quizás el error no esté en comprender el misterio, sino en creer que debemos resolverlo. Tal vez el sentido no consiste en obtener respuestas finales, sino en habitar el viaje con coherencia, en participar conscientemente del pulso de la vida mientras dure nuestra estancia. La Eucaristía vegetal, el cuerpo etérico, las esencias florales, la integración de la sombra, no nos prometen certezas absolutas, nos ofrecen algo más humilde y más profundo. Presencia, ritmo y comunión. Y quizás eso sea suficiente. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta presentación. Nos vemos las próximas.